de grabación. Debería, ahí está. Ahora sí. Perdón. ¿Y esto por qué no se cierra? Acá. Bien. Entonces, y sí, ya está grabando. Estoy pasando por todos los... No sé por qué a mí no se me ve en la... Ahí está, creo que está bien. Bien, entonces decíamos... perdón, Laura, porque estábamos grabando para vos, pero no dije nada importante. A mi estilo hablé 3 horas simplemente para ponerlas en contexto. Entonces, el trabajo lo hago a conciencia pensando que tengo que tener información sobre un determinado destino sobre que después voy a accionar. Ya dijimos que el año que viene nos va a tocar todo lo que sea la parte de gestión, después lo van a seguir también en gestión de empresas, en planificación, pero hoy es saber dónde estoy parada. ¿Sí? A partir de eso elijo un destino que puede ser un espacio reducido o vamos a ver el caso que planteaba Katy de poder elegir distintos lugares. Seleccione un destino de cualquier parte del mundo menos de Argentina. Identifique el territorio en el que va a trabajar y su zona de influencia. El tema de presentar el destino seleccionado, para mí, Katy, es lo que te va a complicar un poco si quisieras presentar más de un destino. Y pongo ejemplo también, por ejemplo, para Laura, que mencionó que iba a ser Cuba, veamos, capaz que después ya cambió, pero si yo tengo que elegir Cuba, voy a presentar al país, como para el caso de Karen, que va a ser una presentación muy breve de Canadá, y obviamente inmediatamente me voy a tener que parar a hablar sobre la ciudad que estoy trabajando. Y si vos elegís Roma, Milán, Venecia y Sicilia, por decir cualquier cosa, porque te parece que ahí hay puntos estratégicos que podés compartir, vas a tener que hablar brevemente de cada una presentando sus características. Por eso me parece un trabajo, es decir, por supuesto lo quieren hacer, lo pueden hacer. Laura podría hacer, decir, bueno, voy a trabajar con La Habana, con Varadero, y ahora no me sale las que están del otro lado de Cuba, estoy todo en el sector oeste, pero el tema es que de cada ciudad de la que ustedes van a hablar tienen que hacer una breve presentación. Cuando hablamos de presentar el destino seleccionado, ponemos desde lo general a lo particular del espacio geográfico con el que va a trabajar, destacando si presenta singularidades y sus principales características del enfoque sistémico del turismo. Karen, ¿vos querés contar algo de lo que estuviste viendo que me decías que ya habías empezado? Así ponemos bien ejemplos. Ay, sí, profe, por favor, ¿usted me escucha bien? Perfecto. Ah, bien, no, bueno, porque me pasaron auriculares y no me escucho yo, por eso. Y digo, Vamos con consultas puntuales. bueno, en, en primer lugar, Perdón, y si querés compartir sí. algo, compartilo, no tengo problema, o lo vamos Ah, charlando. bueno, Lo que prefieras. es que si yo lo comparto, capaz me va a decir, no, ya empezamos todo mal, porque el primer punto lleva casi una hoja, y digo, ah, no, ok. Y vi que el máximo de hoja es 19 y son 5 preguntas, entonces yo lo dividí 19 por 5 y son 3 hojas por pregunta más o menos, y digo, bueno, pero creo que el primer punto se me fue un poquito la mano. Perdón, Con pero respecto, eso, en realidad hago ahí un comentario. El tema del máximo es porque muchas veces nos pasa que lo que nos cuesta a mí me cuesta, imagínense que les doy una clase de 2 horas y a la otra clase la resumo en 5 minutos. Y siempre digo, ¿con qué necesidad, profe? Habló 2 horas seguidas y después en 5 minutos nos podía contar todo eso. La realidad es que muchas veces uno, porque quiere hacerse entender o explicar, habla demasiado. Cuando uno tiene que informarle al otro, tiene que tener una capacidad de selección de la información importante. Entonces, no te preocupes si cuando terminaste el trabajo te quedaron 22 hojas, porque decís, bueno, bien, a ver, ¿qué partes, como ya lo vas a tener todo tan masticado, vas a saber un montón, bueno, qué partes son entonces las que puedo mejor sacar? Y lo resumís
sobre el final, así que no te preocupes ni te castigues Bien. ahora por el tiempo, porque seguro para el final lo vas a poder achicar. Bien, bueno, en el primer punto que dice presente el destino seleccionado, yo me fui haciendo todo así como una mini película y puse, bueno, primero lo hago todo lo que sería geográficamente. Bien, Bien. entonces, yo puedo hablar en mi caso o tengo que hablar general, o sea, puedo decir mi ejemplo y de último usted me dice si voy bien o mal. Sí, obvio que sí, 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 por eso te digo, Bien, yo bien. aclaré que estoy grabando y al ser ciudades distintas, así digamos vos des ideas buenísimas y uno diga, ay, esto era genial, después hay que aplicarlo a Italia o a Cuba, así que no me hago problema. Si fuera Bien. la misma pregunta, no, lo trabajaría individual a cada una, pero son ciudades distintas y cada una va a tener que sacar la magia de su ciudad, así que no hay problema. Bien, bueno, yo en mi caso, yo empecé hablando, bueno, en este caso, la ciudad que escogí es Vancouver. Bueno, y la Sí, ubiqué geográficamente, o sea, la ciudad de Vancouver se encuentra junto al estrecho de Georgia que lo separa de la isla de Vancouver. ¿Por qué yo pongo, o sea, yo menciono esta isla de Vancouver? Porque es muy importante, porque ahí tenemos en donde estuvieron los pueblos originarios, entonces como que es importante que, o sea, mencionarlo, aparte que tiene el mismo nombre. Bueno, y luego yo continúo diciendo de que esta ciudad la encontramos en la costa pacífica de Canadá, que está ubicada en la provincia de Columbia Británica. O sea, creo que ahí bien, o sea, ya lo ubiqué geográficamente. El problema es bien, que después yo siento que es necesario hablar de que el nombre de la ciudad, que es Vancouver, tiene este nombre porque fue el capitán de la Marina Real Británica que exploró esta región. Entonces, para mí es importante, pero capaz que no es tan importante. O sea, es importante porque, bueno, por eso tiene este nombre y no otro nombre. Aparte, estuve investigando de que se fundó recién en el año 1886, cuando ya muchos años antes, es decir, para el año 1862, ya había unos primeros asentamientos de gente que venía de Europa, que ellos vinieron por todo lo que fue esto de que se llamó la fiebre del oro. Y bueno, y habían dos personas perdón, mientras vos me que, contás, voy sí, compartiendo, así para todos es como más una clase geográfica, donde bien, estamos hablando de Vancouver en Canadá, ¿cierto? sí, Entonces ahí sí. comparto un mapa como para que nos ubiquemos de lo que estás mencionando y así te voy diciendo ahora qué cosas de las que vas diciendo las podemos considerar y qué Ujú. cosas podemos modificar. Sí, Bien. Bueno, entonces, para mí es muy importante comentarlo de que esta ciudad lleva el nombre de George Vancouver por ser el capitán de la Marina que exploró esta región, porque hubieron, ¿no?, otro hombre que creo que era de apellido Glass o Geek, sí. y bueno, como había una disputa entre quién lo había descubierto, entre muchas comillas, porque obviamente no había nada que descubrir porque ya estaban estos pueblos aborígenes. Entonces, pero como que se apuraron para fundarlo en el año 1886 y pusieron el nombre de, bueno, de este capitán de la Marina Real Británica, que es Vancouver. O sea, ¿por qué yo creo que es importante comentar esto? Porque tranquilamente le pusieron haber puesto el nombre del otro, que también lo había descubierto, que es más que me parece que hay un barrio que le habían puesto su nombre, creo que es Gaston, me parece que era. Bien. Sí, a ver, yo tengo tantas cosas abiertas acá. Entonces, mi consulta en primer lugar ¿es necesario que ponga por qué lleva este nombre? O sea, porque yo puse cuándo se fundó, es más, también puse que de que su año también se fundó, tuvo que ver con la llegada del ferrocarril, de que pudo conectar lo que era Canadá desde la costa oeste a la costa este. Bien. Pero digo, capaz que nada que ver, Bueno, pero pero no sé. mira, vamos juntas y así entre todas entendemos. La primera pregunta dice, vaya a la información particular del espacio geográfico con el que va a trabajar y las características del sistema turístico. Entonces, como es bien puntual y nos pide eso, yo siempre tengo que preguntar ¿para qué me sirve la información que estoy poniendo?
Y les aseguro que es un ejercicio gigante. A mí me pasa hoy cursando posgrados que me apasiona empezar a leer de una cosa y la otra, y es como que de repente perdí el norte y digo, qué cantidad de huevadas que leí para una tesis, por ejemplo, eh, y me faltaban otras cosas porque no respondía al para qué. Entonces, si yo tengo dos fundadores en una ciudad, voy a poner como ejemplo la de Buenos Aires, eh, para que no ir al caso en particular de ninguna ciudad. En Buenos Aires a veces se habla de dos fundaciones. En realidad se toma que la primera es un asentamiento porque es como que administrativamente no tenía la jerarquía de fundaciones y como que estaba Pedro de Mendoza, que fue el primero en 1536, estaba más flojito de papeles que Juan de Garay, que llegó en 1580 y venía ya con toda la documentación completa. Pero más allá del hecho anecdótico, cuando uno estudia la ciudad de Buenos Aires, depende del autor, habla de primera y segunda fundación y después, si no se aclara, asentamiento y fundación. Ahora, si yo estoy haciendo un relevamiento de la ciudad de Buenos Aires para lo que tiene que ver con la parte turística y lo que tiene que ver con la cantidad cultural, por ejemplo, sea patrimonio tangible o intangible, en el momento donde estoy relatando de la ciudad, lo que va a tener peso es desde qué año está, porque para ciudades, por ejemplo, de Europa, donde estamos hablando que en el 1400 había embarcaciones buscando salir para 1490 o lo que sea, que ya andaban navegando los mares, y en Buenos Aires teníamos nuestras comunidades nativas que ya vivían, nuestros aborígenes, pero todo eso que se vivía en Europa no estaba. Decir que una ciudad recién comienza con su fundación real a partir de 1580, ya es presentarla a que es muy joven, porque tenemos una Asia con años que ya dijimos, es decir, hablábamos de los musulmanes, hablábamos de las religiones asiáticas, el tiempo que andaba Buda dando vuelta. Entonces, cuando yo digo que hay una ciudad que comienza con su vida activa desde el 1580, aunque ya tenía sus poblaciones indígenas, pero con la fuerza de crecimiento aparece recién para esa época, es decir, hablo de una ciudad joven. Imagínense cuando tengo que hablar de Esquel, que tengo que decir que para el 1800, después con los galeses, más allá también de la presencia importante de mapuches, tehuelches, que el encuentro con las poblaciones se hace a partir de 1800 y que Esquel, a partir de 1900, con el telégrafo se a la ciudad, me está dando un indicador muy claro de que es una ciudad muy joven. Entonces, yo no le voy a contar a la gente lo de Pedro de Mendoza, lo de Juan de Garay. Lo que les voy a contar es que la ciudad comienza a tener vida a partir del 1580, sin importar el nombre. Ahora, si yo después tengo, en el caso de Vancouver, un museo que está completamente dedicado al Capitán Vancouver, ahí voy a hacer mención, en ese momento, cuando muestro su casa histórica, voy a hacer mención de que es el nombre, el capitán que le dio nombre a la ciudad. Pero después la disputa de quién le correspondía el nombre, si en el peso de la historia no me la va a cambiar a la presentación de la ciudad, lo voy a descartar. Porque el problema es que cuando hay mucha información es como que genera el ruido a las cositas importantes que yo quiero destacar. Por ejemplo, recién veíamos el mapa y permiso, lo vuelvo a compartir. Yo veo esta ciudad y vos decías, bueno, de la isla tengo que hablar, de la isla de Vancouver, qué bueno. Y yo miro acá y lo primero que digo es, mirá qué cerquita que está esta ciudad de otro país tan gigante como es Estados Unidos, ¿no? Entonces cuando yo digo, voy a describir el espacio geográfico, justamente a mí una de las cosas que más me puede llegar a llamar la atención es su proximidad con Estados Unidos y que está más que claro que es una división bien política, porque obviamente se ha tomado un paralelo, ¿no? Esta línea tan perfecta así en la geografía no existe.
De hecho, vemos formaciones que le han quedado de un lado del otro, vemos ríos que comparten, ¿no? Es decir, con seguridad, porque es una línea demasiado política. Entonces, presentemos de Vancouver las cosas que pueden ser interesantes. Yo miro esta foto y digo, wow, es una tremenda ciudad, porque una foto desde la Z de Esquel no me va a aparecer con esta imagen de ciudad gigante. Entonces digo, ¿cuánta gente vivirá? ¿No? Eh, ¿Tendrá aeropuerto esa ciudad? ¿Recibirá vuelos internacionales? ¿Tendrá hoteles? ¿No? Entonces, cuando yo, y veo aparte su proximidad con el agua, siempre que hay una proximidad con el agua, también me está hablando de una ciudad con otro tipo de comportamiento, ¿no? Porque sabemos que es muy distinto Buenos Aires, que ha sido la ciudad portuaria por excelencia, con lo que puede llegar a ser Chaco, Resistencia, bueno, también tiene Río cerca, pero digo, cualquier ciudad que esté metida adentro, mismo la propia Córdoba. Entonces, cuando eh, hablamos de decir, explico las características del espacio, no caigamos en las cosas tradicionales, veamos realmente cuáles son sus singularidades. La pregunta dice, información general, es Canadá, se encuentra al oeste de Canadá, está en el límite con Estados Unidos, esta es la población, y de ahí empiezo a trabajar con ese espacio al presentar sus singularidades, ¿no? Si tiene puerto, entonces capaz que tiene cruceros, porque la característica, el enfoque sistémico es quién llega. Hay ciudades que son gigantes y capaz que no tienen nada de movimiento. Perdón, me refiero desde el punto de vista turístico, ¿no? Entonces, veamos si hay algún indicador de cantidad de habitaciones, veamos si cuando busco hoteles me aparecen un montón de hoteles 5 estrellas. Obviamente que eh, no vamos a poner de todo porque dice eh, que seleccionen ustedes la información y volvemos al punto que está arriba, todo tiene que estar justificado y ustedes van a elegir esa información de una manera genial, ¿sí? Es decir, con el criterio que todos sabemos que va a ser el mejor. Esa es la idea cuando hablamos de buscar la información. ¿Se entiende? Es decir, ¿por dónde pasa Bien, esa información que puedo seleccionar? bien, igual, siguiendo con el punto uno, también tengo Sí, otras preguntas. Entonces, sigamos. la parte de ubicar geográficamente, eso está bien. Entonces, estaría bien que yo ponga en qué año se fundó y de que Sí. ponga por qué se llama así. Y bueno, y yo después sigo Breve, con eso muy que, breve, porque el Capitán muy Vancouver, si breve. no va a tener mucha historia adentro, No, no, podremos llevar el porque nombre de su sé que no fundador. tiene. Bueno, lleva el nombre de Bien, su formador. Si se listo. pelearon entre ellos o no, es como Mendoza y, Listo. y Ahí Garay. me saca como 10 renglones, buenísimo. Bueno, y yo después sigo diciendo que esta ciudad, Vancouver, se encuentra, está dentro de las 5 ciudades con mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque tiene tasas muy bajas de criminalidad, por lo que lo hace una ciudad muy segura, pero está entre la que es más caro vivir, como así también para el turismo. Pero aún así es la tercera ciudad canadiense más importante y visitada, porque nuevamente sí, tiene un puerto, que ahí entra, bueno, todo, desde lo económico hasta lo que tiene que ver con el turismo, y tiene un aeropuerto internacional. Entonces, ¿eso está Buenísimo. bien que lo mencione Está o no perfecto. es necesario de que diga de que es tan lindo vivir en Vancouver? Ah, bueno, yo Es estoy enamorada con genial. Vancouver. Se nos va a Vancouver. Patrimonio 2 online desde Vancouver porque ya se nos fue a vivir allá. Es genial, porque cuando uno le está hablando a una persona y ya te dicen, no sabemos nada, con Katy estamos escuchando las dos a ver qué nos contás de Vancouver y de repente nos decís, es una de las ciudades de mejor calidad de vida por el bajo índice de seguridad y las dos vamos a decir, wow, sin saberla. Lo que sí siempre es muy difícil es que nos digas la fuente, ¿no? Es decir, ¿quién lo dijo? Porque Ah, bueno, sí.
Yo con eso también, yo quería preguntar, todo esto yo lo busqué de distintas fuentes, me vi un montón de videos de viajes, de influencer, de gente común, de gente más rica. Y, o sea, y todo lo que yo estoy anotando, si bien son mis palabras, o bueno, trato que sean mis palabras, no es propio mío, o sea, no es mi propia idea. Eso lo puedo poner al final de todas las Sí, fuentes que fui lo buscando, podés poner como... como bibliografía, pero esos datos puntuales que son muy interesantes, por ejemplo, si yo digo, la sede Esquel de la UNPAD San Juan Bosco tiene los mejores alumnos de la Patagonia. Y está genial, y la verdad es que todos van a decir, wow, qué lindo estudiar en esa facultad con los mejores alumnos, pero es ¿y de dónde lo sacaste, Clau? Así como de Claro, fanática, nomás que sos. Entonces yo ahí voy a tener que citar que no, que es una estadística, que se hace. Entonces, cuando son datos muy fuertes, sea en ujú, positivo o en negativo, tiene que estar el respaldo de decir, esto lo dice perfecto. el tal y tal. Y después está bárbaro porque todo lo que vamos leyendo después queda como algo propio. Siempre lo que es muy importante es que si es una idea muy buena y la tomé de otro, sí hay que respetar el derecho de autor. Es decir, Ujú. si miramos un montón de youtubers y todos coincidían en decir que la isla de Vancouver era un lugar estratégico y vos después pusiste la isla se lo considera un lugar estratégico, bueno, no es que le estoy sacando la idea a nadie, pero si alguien está haciendo un análisis sobre el turismo cultural en Vancouver y cita el tipo de demanda o algo y hace toda una aclaración y vos lo pones en tu trabajo sin mencionarlo, Claro, es un afano, ¿sí? Es decir, nosotros pasa ahora desapercibido y es como una cuestión de lo ponemos para que Claudia no moleste, pero la realidad es que si después uno publica esas cosas y yo encuentro algo que yo sé que lo escribí yo, dicho por otro trabajo sin citarme, digo, eso es plagio, ¿sí? Por eso es que uno pide que nos acostumbremos profesionalmente a respetar lo que el otro se tomó el trabajo de escribir. Pero sí, lo ponés al final, excepto estos datos interesantes que están buenísimos. El contar bien, la calidad de vida, los precios, son datos súper jugosos. bien. Bueno, sigo con el punto número uno porque yo le mandé. Bien, yo puse de que estamos hablando de una ciudad relativamente joven, porque bueno, se fundó ahora, o sea, para el siglo, claro, el siglo 1886 es ¿Sí? siglo XX, 19, no, 21, 19. 19, iba a decir 19 y me entró esa duda recién ahora. Y yo la vez pasada Bien, hice lo mismo en la clase, que les dije que había cambiado los siglos. bien, y yo puse que de qué, o sea, lo que ofrece, porque esto a mí me pareció importante, pero por eso yo se lo quería preguntar porque capaz que no es tan así. Yo puse que ofrece tanto a los residentes, porque ahí vive la gente, y también a los turistas una armoniosa combinación entre una urbanidad moderna y extensos espacios verdes, porque ellos cuentan con muchos parques, y bueno, y Ujú, ahí también está muy importante es esa isla que se llama Isla Vancouver. ujú. Y lo que sí, no hablé, que eso que usted lo mencionó, le quería preguntar, no puse la cifra exacta de la población. Si bien creo que es la tercera ciudad de Canadá más poblada, no puse tantos habitantes. ¿Eso lo tendría que poner? O sea, el número No, exacto. en realidad a veces no importa el número, si decís que es la tercera ciudad, bien, ya indica que es grande. Lo que pasa es que muchas veces la cantidad de habitantes, porque si yo a alguien de Buenos Aires le digo Esquel, es la cuarta ciudad más poblada de la provincia. Algunos van a decir, ah, es re grande, pero el que vive en el municipio de La Matanza, donde tienen en un municipio 2 millones de personas, cuando yo le diga que soy una ciudad dentro de la provincia, estoy dentro de las primeras, cuando le diga que tengo poco más de 40.000 habitantes, no lo va a poder referenciar a lo que para él es Bien, grande, ¿sí? Entonces, a mí me decís, yo estaría en el mismo calafón que Vancouver dentro de la provincia, estamos ahí cabeza a cabeza con Madryn, generalmente es Comodoro Trelew, Madryn Esquel, eh,
Entonces, si yo digo, sí, estoy más o menos con Vancouver, pero está claro que esos edificios no tienen la misma población. Entonces, a veces el dato numérico está bueno para que uno pueda Bien. dimensionar la cantidad de gente que tiene ese lugar. Bien. Después otra cosa que hice que sí lo achiqué muchísimo porque yo ahí podía poner todas las distintas nacionalidades que ahí vivían, pero digo, no, lo voy a achicar. Sí tuve que remarcar, me pareció importante que si bien su idioma oficial es el inglés, es muy común escuchar el El mandarín francés. y el cantonés. Ah, ¿Por mira. qué? Porque hay una Y en esa alta zona el francés, migración ¿no? asiática. En esa zona el Eh, francés, ¿no? No me decía como que se hable tanto, porque también se habla el castellano. O sea, en realidad es impresionante todas las nacionalidades están todas ahí, impresionante, están todos. Pero como oficialmente es su idioma inglés y lo que sí se acostumbra a escuchar es el mandarín y el cantonés. Bien, Lo que yo puse que de que hay una convivencia, porque esto lo remarcaron muchísimo youtubers, que hay una convivencia muy armoniosa, muy pacífica, porque hay muchas nacionalidades, es muy diverso. Hay lenguas diversas, hay muchas religiones diversas y bueno, claramente está la gastronomía. Ellos tienen el barrio chino, pero que no lo nombré acá porque me pareció que eso va en el segundo punto, pero no claro. sé si lo tendría que nombrar igual. No, acá simplemente vas a mencionar la variedad que hay con respecto a esto, la cantidad de inmigrantes que recibe la zona. La influencia asiática en realidad es, volvemos a lo mismo, cuando uno puede, espera que comparto, cuando uno puede entender eh, esto es interesante simplemente como para analizarlo. Cuando uno habla de influencia asiática, es lo mismo que le pasa a Chile. Chile mira muchísimo para el lado de Japón y todo, y cuando uno entiende el mapa y uno dice, ¿por qué hay Sí, por el mandarín? puerto, claro, Claro, y queda mucho más aparte, cerca. claro, pero es decir, cuando uno dice hablan mandarín, está diciendo que hablan un idioma de China, que hablan un idioma del lado asiático, y claro, uno entiende perfectamente que esta influencia de acá es mucho más grande que la que nosotros tenemos al mirar hacia el Atlántico, ¿sí? Es decir, es una cuestión lógica, como en realidad a nosotros no nos queda ni siquiera nadie de frente, no teníamos muchos amiguitos para jugar. Entonces, obvio, toda nuestra influencia tiene que ver con la zona de Europa, que es de donde el contacto más grande, y si no, para el lado de Norteamérica, que es hacia donde miramos. Y nosotros nos parece como que Asia es algo completamente lejano y Chile sí, al mirar para este lado también tiene mucha influencia, todo lo que tiene que ver con la isla de Pascua, bueno, entonces esa lectura, cuando uno empieza a entender las regiones y empieza a analizar el mapa saliendo de ser el ombligo del mundo, uno entiende que claro, este mapa es así y entonces está más que claro que la influencia asiática para Canadá está, a las pruebas me remito, ¿no? Entonces sí es muy Perfecto. interesante justamente que vos puedas contar esa diferencia esa cantidad de colectividades, porque las colectividades como pasa en Esquel, como pasa en Marin, como pasa en toda en nuestra provincia, cuando se da esa mixtura entre galeses, entre sirios, libaneses, entre españoles, y las colectividades le ponen esa fuerte impronta a cualquier patrimonio que después podamos tener, así que es un rico dato. Bien, perfecto. Bueno, prosigo con mi siguiente duda. Yo menciono el clima, porque como habíamos visto en lo que era los atractivos turísticos, que era algo que no podíamos manejar, pero que había que tenerlo en cuenta, digo, esto es muy importante. Sí, ¿Por porque en qué? Canadá es un Porque tema. nosotros, o sea, por lo general tenemos un clima muy cálido. Ay, por lo Ah, ah, general, digo, no, no, y ya aparte, estoy viviendo en Canadá. amén nosotros, ya estamos ahí, vos avísame nomás. Nosotras nos anotamos Ay, para no, irte a no, visitar. claro. Es decir, yo cuando vos vayas allá, vos te acordás que ya hablábamos de Vancouver juntas, así que necesito un colchón en el piso. Me encanta, sí. Ay, sí.
Yo ya Pero quiero ir. Claro, ya estamos. Nosotros estamos con Katy y quedó grabado. O sea, así cuando recién hablabas de Canadá estábamos Katy y yo escuchándote. Así que nos vas a recibir. y bueno, y si bien yo menciono que es muy importante que tiene un clima cálido en Canadá, también es importante porque ellos tienen una pista de esquí, o sea, Claro, que ellos pueden practicar o sea, pueden practicar deportes de invierno. Si bien es como más breve, pero me pareció como que era importante importantísimo. mencionarlo. Lo que es un Bien, embole cuando hablan de clima es el que pongan verano con temperaturas máximas de 35 y mínimas de 19, otoño, porque eso no lo lee nadie. Es decir, cuando uno quiere hablar del clima es porque el clima es un componente. Entonces, por bien, ejemplo, si uno está hablando de Miami, eh, con hermosa península de Florida, el estado del sol, todo lo que uno quiera ponerle para Estados Unidos, pero también tiene que aclarar que tiene meses con marcados huracanes. Entonces, el clima es para marcarlo como un indicador no solamente de en Florida son todos felices porque tienen buen clima, sino también para alertar de que, al igual que nosotros, en octubre, noviembre, ellos tienen mes de huracanes y que uno lo tiene que saber, porque si vos vas en noviembre tenés más posibilidades de tener huracanes que si vos vas en febrero a Miami. Entonces, el clima tiene que ser un dato que me sirva no para repetir como loro, bien. sino como vos bien marcás, condiciona un montón las actividades de la gente, permite una ampliación de productos turísticos porque va a ofrecer un producto invernal diferenciador. Entonces está bueno hablar del clima, pero no de manera aburrida. Bien, profe. Mi última pregunta con respecto al primer punto es, entonces, ¿menciono o no menciono nada? Porque yo todo lo que he visto, yo no sé si es que me lo han hecho así de fácil o por qué, pero es hermoso. Desde la misma ciudad han dividido sus atractivos turísticos, que es wow, es hermoso. A ver, solamente por decir unos ejemplos, tienen el centro comercial, después tiene una isla que es donde estaría todos los edificios, los más modernos, después tienen un puente que se recorre todo un parque, no, impresionante. Después tiene bueno, el centro de esquí que se puede hacer tanto en invierno o en verano porque tiene una vista. O sea, nosotros tenemos que pensar que en Vancouver encontramos todo. Encontramos todo lo que es la playa por la costa pacífica, encontramos todo lo que es montaña, encontramos todo lo que es árboles. O sea, no, es como que todo Bien, está ahí en bien. Vancouver. Para la primer pregunta, a lo que vos Ujú. venías contando, nos faltaría comentar lo que El mencionabas del aeropuerto, el puerto, aeropuerto, del puerto, sí, ¿sí? Para ver si tiene más de un aeropuerto o tiene uno solo. Suponete la ciudad de Buenos Aires tiene un aeropuerto básicamente para vuelos domésticos de cabotaje, otro aeropuerto internacional. Entonces vos rastrea los bien, aeropuertos que tienen, la sí. importancia de Tiene ese uno aeropuerto. internacional, Bueno, sí. acaba lo mismo. Eh, el aeropuerto internacional está bueno si uno chusmea en la página del aeropuerto con cuántos vuelos puede llegar a tener por día. Ah, y lo pongo, bien, bien, Porque esas perfecto. cosas, cuando uno dice, es que él tiene aeropuerto, pero cuando decimos que tiene 5 vuelos semanales comparado con un Bariloche que tiene 12 o 7, ponele en este momento, 7 o 6 vuelos diarios, inmediatamente aparece una comparación turística, que por eso yo siempre digo, no comparen Esquel con Bariloche, porque cuando vos empezás a poner los números indicadores, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, si vos me decís, tiene un aeropuerto internacional y me decís que llegan 4 vuelos diarios, yo voy a decir, ah, no es tan grande. Claro. Sí, está bien, tiene un aeropuerto internacional, obviamente como tantos otros, eh, pero el número de vuelos, no les voy a pedir que me pongan compañías ni nada, pero simplemente como cuánta gente mueve Vancouver, aunque no sean turistas, capaz que simplemente un lugar, qué sé yo, como Comodoro. Comodoro tiene vuelos y es por las industrias de petróleo, gas, y no son tanto los turistas, pero por lo menos me demuestra con qué tipo de ciudad me estoy metiendo. Imagínense que ustedes capaz esto se lo presentan a un inversor
que no conoce nada y dice, mira, tengo ganas de poner unos pesos afuera desde el punto de vista turístico y me salió la oferta de Vancouver, me salió la oferta de Denver, que está por ahí también cerquita, y quiero ver de Seattle o lo que sea, y quiero ver dónde. Bueno, esta es la presentación que ustedes le hacen, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Perfecto. con el uno, la parte turística tiene que estar presente. Eh, Bien. Vamos a Pero hacer... entonces, Sí, profe, escucho. no nombro todos los atractivos que tiene, que En la son uno como no, unos 8. en la uno no, Bien, bien. ahí vamos a ir a la Listo. 2, ¿sí? Gran salvavidas, gracias, profe. Ya me estaba, pero reahogando No, sí, en para... la uno. Mira, vamos, Karen, mira, así como un juego nada más, a imaginar que tu ciudad sea Roma, ¿sí? Ujú. Entonces, lo mismo que recién decía, si vos tenés que hablar de Roma, de Venecia, te vas a tener que ir a charlar de esto, de lo que acabamos de hablar, de un montón de lados. Entonces, para mí es que elijas una, ¿sí? Venecia capaz que te puede resultar un poco más práctica, pero bueno, no hablo de práctica, sino que elijas lo que te gusta. Lo que sí me parece es que es mucho elegir varias ciudades pensando en todo lo que, el laburo que ustedes pueden llegar a tener, ¿sí? Pero eso lo manejás vos sin problema. Estoy viendo, espera que no encuentro acá, hasta que yo llegue. Ahí. Ah, con razón, te tenía para, para acá. Bien. Ahora sí, está más fácil. Claro, estaba bien al norte. Si vos tenés que hablar de esta ciudad y querés hablar de esta ciudad, fíjate que van a tener dos concepciones distintas. Esta es la capital de un país, va a tener particularidades muy distintas. Esta también va a tener otra cuestión desde el punto de vista de cruceros, de cosas que vas a tener que mencionar. Entonces me parece como que va a ser mucho elegir, por más que te guste elegir Roma, Milano, lo que sea, creo que va a ser muchísimo. Si te gusta Italia, elegí una, pero no hagas Roma, Milán, Venecia, porque te va a complicar la existencia. Elegite una y enamorate de una y fíjate qué se puede hacer. Y otra vez, la pregunta uno tiene que tener esas características que dé gusto leerlas, que uno sienta que con esas palabras que ustedes pusieron en la pregunta uno entendió y se dio un pantallazo sobre de qué ciudad están hablando. ¿Se entiende, Katy, por qué no está bueno que elijas tantas? No es porque esté mal, sino porque me parece que es un laburo tremendo. Sí, sí, profe. Sí, Elegí Roma al final. allá estamos, Me quedo con bárbaro. Roma. Sí. Nos vamos para Roma entonces. Bueno, buenísimo. Entonces acá lo mismo que recién decíamos, ¿no? Es decir, eh, fíjate qué vas a elegir, fíjate las características, es nada más ni nada menos que una capital europea, así que ya tiene como una impronta muy fuerte, ¿sí? Entonces, Ujú. fíjate lo que vas a ir comentando sobre los aeropuertos, sobre la cantidad eh, no la cantidad de hoteles, pero por lo menos hablar si tiene hotelería, si tiene cadenas de hoteles, contar un poquito como para imaginarnos qué tiene. Y para que cuando lo vea, voy a mostrar rápidamente eh, para Lau, pobre, que la tenemos ya sin luz, lo mismo, Lau. Si vos elegís en La Habana, por ejemplo, que desde la parte cultural van a ver un montón de cosas, también piensen, y esto lo voy a aclarar porque el último punto y lo que viene de turismo rural es probable que no lo encuentren ni directamente en Vancouver, ni directamente en Roma, ni directamente en La Habana, suponiendo que sea lo que Lau elija o no. Pero yo puedo mencionar la gastronomía y contar si existe alguna ruta gastronómica en La Habana o en Cuba, en Vancouver, en Canadá, que se caracterice por la gastronomía, ¿sí? Es decir, si bien yo me paro en una ciudad para analizarlo, si yo estuviese en Buenos Aires,
vuelvo a repetir, yo puedo contar que es muy tradicional en la Argentina la ruta gastronómica del vino, que es una de las más famosas a nivel mundial, y que cerca de Buenos Aires también hay lugares por la proximidad de los campos de turismo rural, y por ejemplo Tandil con los quesos. Entonces el turismo rural se da más en las afueras porque no se encuentra en la ciudad. Pero sí mencionar algún ejemplo de turismo rural para los puntos que tienen que avanzar y que es la clase que terminamos de ver mañana. Pero sí limítense a uno, como para poder elegir algo bien, bien puntual, y seguramente después tocará hacer un varadero o algo para poder elegir, que está acá, algo de playas o algo que haga falta para mencionar algún atractivo natural, ¿sí? Eso puntualmente con lo que tiene que ver con el punto 1. Entonces, que quede claro que la presentación del punto 1 hace referencia a tener esa imagen general, presentación breve del país y la imagen general de la ciudad. Vamos entonces a... ¿Puedo sí, nombrar, profe, restaurantes? sí, no hace falta que nombres uno por uno, a no ser que vos consideres Alguno que, importante. claro, en la primera lo único que podés mencionar, porque después te va a tocar hablar sobre la gastronomía. En Ujú. la primera lo que Sí. podés decir es que algo que distingue para el sector turístico y que distingue a Italia tiene que ver con las comidas. Y ahí podés mencionar, por ejemplo, si hubiesen, no sé, había un libro que fue bestseller, que después lo llevaron al cine, que era Amar, Comer, Rezar, creo que era, y que justamente decía que comer era Italia. Es decir, todo lo demás lo puedes hacer en otros lugares, pero comer era en Italia. Entonces, cualquier cosa que uno encuentre que haga alusión al peso que tiene la gastronomía italiana, está muy bueno, ¿sí? Como diciendo, bueno, presento al país, cuento que es importante en hotelería, a Roma, perdón, y mencionar esto de una capital en un estado de Europa tiene muchísima fuerza, y ahí también en Roma haces una breve, te imaginas si te metes en la historia, la monografía es historia para Roma, pero Sí. sí vos vas a tener esa connotación de contar desde qué año se habla de la historia de Roma, sin hablar del Imperio Romano, pero diciendo, mientras todos están hablando de ciudades nuevas, nosotros hablamos del siglo XIX pensando en América, más allá de sus tribus originarias. eh, Vos venís, si a esa Vamos. altura ya tenían todos en Roma organizados, ya hasta habían dejado de usar al Panteón. Ujú. Entonces, ese peso es el que vos le tenés que dar, como la impronta de la historia, no contarla, pero vos sí tenés que decir, tengo a la señora vieja del barrio, Ok. con todo eso, ¿sí? Eh, Ok, y en la presentación sí, bueno, del país, sí. ¿tengo que nombrar algunas ciudades importantes ahí o no? No, 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 no. Cuando hablamos de Directamente, presentación del país, si yo tuviese que hablar de Argentina, explicaría que es que comparte junto con su país vecino de Chile el extremo sur de lo que es América del Sur, compartiendo las zonas más australes, que esta disposición longitudinal del país le hace que tenga variados climas y paisajes, y que Buenos Aires es la capital con la mayor concentración de población que tiene la Argentina, eh, y algunas cuestiones básicas que podría mencionar, como eh, podría contar, si con lo considero necesario, en el caso de Argentina, yo podría decir que de tanta población, este porcentaje, más del casi el 60% se encuentran en dos provincias, como para mostrar de qué país estamos hablando, decir que es el segundo más grande de América del Sur por su extensión, como para el que no tiene ni idea, es decir, si a vos te van a hablar de Croacia, decís Croacia, 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 si alguien te dice es gigante, decís, ah, qué raro que no tengo identificado. Cuando alguien después te dice el tamaño que tenía Croacia, decís, ah, claro, es el que está ahí perdidito.
entre medio de otros tantos países. Entonces, a veces contar la extensión, compararla, decir esto de si es el primero, el segundo, entonces después de Brasil, que Brasil son países que se conocen, es el más grande. Son datos a veces que ayudan como para cuando uno tiene que rápidamente visualizar. El tamaño de Canadá es gigantesco, entonces también mencionar lo gigante que es Canadá está muy bueno, ¿no? Entonces cosas que me sean fáciles, no me llenen de información que saben que todas la van a pasar así, pero sí datos que hagan a uno poder Claro. identificar rápido de qué estoy hablando. Ok. Bueno, profe, gracias. Bien, entonces voy con la 2 para que podamos entender que acá ya viene, es decir, se los presenté a todos, es como les dije, bueno, con ustedes, Vancouver, Roma y La Habana, vamos a ponerla al lado y sin condicionarla que elija lo que quiera. A partir de ahí sí tengo que realizar el inventario de los principales recursos turísticos identificados. Utilice la clasificación según el autor que considera más pertinente para el tipo de recurso turístico. Al menos tengo que elegir 3 autores. Y presente una matriz con valoración para justificar por qué determina que esos atractivos son los de mayor jerarquía. Acá antes de consultar y ahora me contás, Karen, bien lo que hacen y las ideas que tienen ustedes, yo creo que para esto, si ustedes trabajan a modo de cuadro, es sugerencia, no es sinónimo de si no lo hago no apruebo, se les va a simplificar mucho, porque este punto quiere que ustedes puedan poner los principales recursos turísticos que han encontrado y de esa forma poder clasificarlos. Entonces, voy primero al ejemplo de Buenos Aires y después seguimos con los casos particulares, pero como para que ustedes se den una idea. Yo en Buenos Aires tengo un montón de recursos culturales. Por ejemplo, no tengo tantos naturales, sí tengo algunos creados por el hombre y veré qué es lo que puedo seleccionar. Entonces yo, por ejemplo, antes de seleccionar un barrio o algo, miro qué vende la página de Buenos Aires, sitio oficial, como emblemáticos, ¿sí? Es decir, siempre está bueno visitar las páginas oficiales porque son las que me van a dar una idea importante. Veo la página de turismo de Buenos Aires y digo, bueno, tienen la zona de Palermo, ahí veo que hay bosque de Palermo, que hay jardines, entonces yo ahí voy a poner que son atractivos naturales, pero también han sido creados por el hombre sin la intención de atraer turistas, pero hoy es un atractivo también natural, que entra perfecto en lo que va a ser la última clase, que es paisaje cultural. Pero bueno, entonces digo, bueno, a ver cómo voy a clasificar a los bosques de Palermo. A ver cómo voy a clasificar al planetario que está ahí adentro. Bueno, eso es una manifestación científica con total claridad y Cicatur me viene bárbaro para eso. Ahora, yo tengo que justificar por qué elegí el planetario y no elegí un centro científico. Entonces yo voy a buscar si el planetario es uno de los pocos que hay en la Argentina, si tiene una cúpula que es tan especial donde se pueden visualizar imágenes. Entonces, en esa escala de valoración voy a poner que es un recurso particular, singular, porque es el único que está en la Argentina con esas características, ¿sí? Entonces va esa matriz donde digo tiene singularidad, esa singularidad hace que sea único para la Argentina, es un recurso importante, es antiguo, es valioso, y entonces lo pongo. Después, Museo de la Recoleta, porque es un cementerio, entonces también busco qué clasificación y digo, y capaz que con Cicatur no, voy a elegir a Pierre de Fer porque considero que Lítome, que es todo lo que tenga que ver con lo que el hombre ha hecho desde la parte de piedras, de la parte de construcción, como hay tantas cosas acá adentro, le mando Pierre de Fer, me parece que es un buen autor. Entonces pongo Cementerio, Museo de la Recoleta, clasificación Lítome, según el autor Pierre de Fer, y por qué lo pongo. Y ahí también lo voy a poner
porque entiendo que es singular y aparte porque ahí tiene la parte que decíamos de concentración, ¿no? Siempre decíamos, el atractivo por sí solo está bueno, pero cuando son un montón es genial. Y ahí es tumba, arquitectura, próceres, es como que se te cae la historia argentina de muertos, pero con una arquitectura que vos no puedes creer que tremendo diseño tenga una tumba de Buenos Aires, ¿sí? Después elijo Caminito, porque Caminito encuentro que es la esencia de un barrio que responde a esto y veo que todos lo promocionan y aparte porque está la Bombonera también ahí y yo creo que es turismo cultural y que entonces va a tener que ver con eventos deportivos. Vuelvo a Cicatur para la Bombonera y Caminito lo voy a poner como un lugar no creado con la intención de atraer turistas. Bueno, y otra vez le pongo la matriz. Si ustedes eso lo trabajan como matriz e identifican cuántos y los principales, yo no les pido que me pongan 20, elijan, es decir, necesitan mínimo 3 autores, es decir, con 3 autores tienen que trabajar. Elijan unos 10 atractivos que sean un peso pesado donde yo diga, claro, ¿cómo no vas a ir a Vancouver y conocer esto? ¿Cómo no vas a ir a Roma y conocer esto? Y fíjense que tengan variado, no me pongan todo lo histórico. Busquen algún otro, ¿sí? Busquen una manifestación científica, busquen una manifestación folclórica, busquen variedad, porque si no es como que meto absolutamente todo lo mismo. E insisto, si en algún momento se escaparon de esa... recuerden que cuando hablamos, esto no es porque Claudia delira, sino siempre que hablamos del espacio geográfico, decíamos que los espacios geográficos no tienen límites exactos, sino lo que transita el turista, ¿no? ¿Cuál es el espacio geográfico entre Esquel y Trevelin? La realidad es que el turista hace Esquel-Trevelin, Esquel-Trevelin. Y se van a acordar que los tulipanes están en Trevelin, pero llegaron al aeropuerto de Esquel. Se van a acordar que la trochita está en Esquel, pero fueron a tomar el té galés a Trevelin. Entonces, el espacio geográfico puede ser un todo. No se condicionen por alguna cosa o por algún atractivo que quieran poner, ¿sí? Aclarado esto, escucho las preguntas de la 2. Bien, buenísimo, profe. Ahora mucho mejor. Sí, yo había hecho una primera división en 3 aspectos. Yo había puesto todo lo que sería natural, es decir, todo lo que es parque. Después ya había puesto todo lo que era de arquitectura, porque nosotros ahí tenemos un barrio de que es en donde estuvieron los primeros asentamientos de colonos. Y bueno, y después tenemos todo lo que es los grandes edificios y puentes, o sea, como que estaba pensando en, o sea, como que separé los atractivos en esos 3. Bien. Pero ahora voy a hacer un cuadro y como que lo voy a poder explicar mejor. Entonces puedo poner por sector, porque nuevamente me hace mucho ruido el barrio chino, que ahí tengo todo, porque o sea, hay construcciones que son como los que los chinos tienen, entonces como que ahí se me mezclaría todo, porque ahí tenemos, bueno, su cultura, su comida, su religión, su propia arquitectura, Está y bueno, buenísimo. cuando llego ahí me muero. Ahí ya Que no estamos sé cómo poner. No, porque de ahí está, vuelvo a lo mismo. Más allá de cómo responder el trabajo práctico nuestro, es pensar para qué necesito la información. Entonces, si yo quiero clasificar las principales cosas que tiene Vancouver, tengo que seleccionar y decir, bueno, tengo un barrio chino, pero este barrio chino, mira, yo te invito a que si tenés un minuto hagas la prueba de poner, por ejemplo, barrio chino de Belgrano o barrio chino en Nueva York, ¿no? Barrio chino en otros lugares del mundo. Y después ver el de Vancouver, el de Nueva York, por ejemplo, que es tan conocido también. Entonces, cuando vos comparás 2 barrios chinos y decís, ah, no, pero el de Vancouver tiene una pagoda, no sé si es pagoda, las pagodas son más japonesas, no chinas, pero bueno. Claro, el de Vancouver tiene esto que yo miro otros barrios chinos de todo el mundo y realmente no tiene nadie, es decir, realmente bien. singular, porque lo que yo tengo que tratar de detectar es que cuando hago la jerarquización de atractivos, todo este laburo que se están tomando, y más allá de que
mañana no nos acordemos de los autores, es porque nosotros profesionalmente, cuando tenemos que hablar de algo, le tenemos que sacar la subjetividad de la que habla cualquier persona. Entonces, supongamos que yo tengo que pensar para Vancouver, estás vos contratada después de tu fanatismo, el estado de Vancouver te contrata para comenzar a planificar un crecimiento para el desarrollo turístico. Y recibís del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID, una buena plata para apostarle al turismo en Vancouver. Y el tema es, ¿y dónde la pongo? ¿Sí? Entonces, va a estar el barrio chino que te va a decir, no, porque mirá yo, flashea a la gente. El del puente te va a decir, no, pero con este puente. El del parque te va a decir, este parque es... Y ahí vos, con esta objetividad, que hoy solo se trata de aprobar patrimonio, pero que en algún momento te tienes que decir, paren las rotativas, ¿sí? A ver, Bien. ¿cómo es esta accesibilidad? El barrio chino, no, el barrio chino hoy está en perfectas condiciones, ya está armado, el parque, veo que en el parque le falta un atractivo fuerte a Vancouver, necesito la costanera, listo, va la plata para allá. Entonces, cuando yo les digo que en esa matriz ustedes pongan el atractivo, una jerarquización de un autor para decir, bueno, fulanito dijo tal cosa y esta es a este rango pertenece, porque si no es Caminito. Ay, no sabes, es una calle re bonita. Ok, ¿pero qué es Caminito? Y Caminito sería una parte folclórica, una manifestación folclórica y de arte popular. ¿Y por qué es así? Porque está toda la esencia de lo que es un barrio de puerto con las casas de colores metido en un barrio de una capital latinoamericana y te quedó ahí metido un reducto. Ah, buenísimo, ya entendí. No conoces Caminito, pero yo ya te digo qué es. Y lo singular, y sí, es una calle sacada de la nada en el medio de un barrio que hasta tiene ¿cómo es? Una canción propia. Entonces con eso es como que las condiciones para llegar son óptimas porque está en el medio de una ciudad, todo te conduce a Caminito, todo te conduce a Roma y a Caminito. Entonces, buenísimo, hiciste un análisis puntual y lo seleccionaste como un lugar de atractivo. Por eso, ahí es lo importante de poder entender la palabra singularidad, condiciones de acceso, el estado de conservación, eso es muy bueno y el peso de original, ¿no? Ya habíamos dicho cuando pensábamos si era París, capaz, miren, la torre de la Estatua de la Libertad, que tiene la isla de Manhattan, frente a Nueva York, hay por todos lados. Es decir, uno ve cantidad de shoppings en el mundo con la Estatua de la Libertad, en Brasil, en todos lados, para cualquier cosa te ponen la Estatua de la Libertad. El Cristo Redentor también lo pueden copiar. Ahora, la originalidad es el que está en ese lugar, lo que representa. Y el estado de conservación no son las mismas las ruinas que están en Roma de otras capaz que están en Albania, que también eran parte del Imperio Romano y las abandonaron y estaban en pésimas condiciones, ¿sí? Así que de esa forma es con la que vamos a hacer la tabla. Katy, ¿querés algún ejemplo? ¿Querés algo para imaginar cómo es? ¿Querés que veamos alguna en particular? Me quedó bastante claro, profe. Genial. Lo único que te iba a preguntar es que si de los tres autores, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo elijo el Coliseo Sí. y elijo los tres autores y tengo que poner en cada autor por qué No, o elegís solamente uno. uno. En realidad, Ah, la elección del autor es porque vemos tantos autores, porque algunos es como, por ejemplo, si vos tenés que identificar el atractivo Disney, por más que le pongas alguno de Cicatur, por más que le pongas alguno, es tan claro de que es atractivos, recursos creados con la intención de atraer turismo, que no lo podés llamar de otra forma. Es como que ese autor es el que va con Disney, creados con la intención de atraer turismo. Y está perfecto, ¿se entiende?
un centro de esquí, por ejemplo, Pierre de Fer, cuando te dice hídrome, te mete todo lo que es decir, es la naturaleza, es la forma en que lo usás. Entonces, muchas veces el seleccionar el autor, cuando decimos justificar, es que tenga coherencia. No me metan a todo Cicaturo EA porque es el que, listo, uso Cicatura y le meto. La idea es que trabajen al menos con 3 autores y que quede justificado el porqué. Es decir, yo quiero que tenga una justificación, no es que yo quiero, sino que tiene que haber coherencia en lo que eligen y el autor que eligen, que realmente sea el representativo, ¿no? Es decir, no que mandemos para el planetario, si me ponen lítome, por más que sí es cierto, es lítome según Pierre de Fer, la verdad que teniendo la clasificación de manifestaciones científicas, no me enchufé lítome, no tiene ninguna coherencia, ¿se entiende? A lo que va la justificación del autor que eligen. No es que Coliseo lo tengo que justificar con 3 autores. Dentro de los atractivos que elijo, al menos tengo que haber trabajado con 3 autores diferentes. Ok. Y describimos, hacemos una breve descripción de cada recurso. Sí, breve, porque en realidad de la que más van a tener que describir son de los que después no aparezcan, por ejemplo, en el punto 3. Miren, voy mientras compartiendo para que recordemos cómo era el punto 3. En el punto 3 van a tener que identificar los de tipo cultural, es decir, de todos esos que pusieron, supongamos, si Karen había puesto el parque, el río, la costanera, había puesto el centro de esquí y después otros más, bueno, de toda esa clasificación va a tener que fijarse cuáles son los culturales. Puede haber habido algún cultural que no lo haya puesto en esa singularidad como de peso pesado, pero que después sienta que lo tengo que explicar, entonces después vas a justificar qué tipo de atractivo cultural es. Pero sí es importante que en ese inventario que hacen, en ese cuadro, en esa matriz, que yo sugiero, me parece que es más práctico para trabajar, pongan el nombre, porque yo puedo poner Coliseo, pero si no, perdón, pongan el nombre, pongan una brevísima descripción. Y que por favor en esa descripción es donde tienen que cuidar los detalles de no copiar y pegar, porque a veces queremos poner lo primero que aparece en Wikipedia de Coliseo y queda tan feo que yo les aseguro que si ustedes lo leen 2 veces bien y lo redactan, es un valor agregado muy bueno. Entiendan ustedes de qué se trata el atractivo que están clasificando. Entonces, cuando ustedes lo entienden recontra bien, lo van a saber explicar con sus palabras breves, pero lo van a saber explicar. Sí pueden poner, si uno quiere poner antigüedad, por supuesto la van a tener que copiar. Si quieren, pero no me pongan, no sé, cosas que no tienen mucho sentido porque hace a que ustedes hayan leído y releído de qué atractivo se trata, ¿se entiende? Pongan una breve descripción y que lo jerarquice. Miren, pasa muchas veces, y digo esto como comentario de haber leído tantas devoluciones de trabajo. Cuando hablan de un parque nacional, me ponen, ¿no? Parque Nacional Los Alerces, creado en 1936 con el objetivo de conservar la especie del Fitzroya cupresoide al noroeste de la provincia del Chubut. Y me dan ganas de matarlos. Es decir, porque digo, ¿cómo puede ser que de tremendo parque nacional crean realmente que tiene una categoría UNESCO por conservar al Fitzroya cupresoide? Es decir, no tiene sentido que me copien esa información de copiar y pegar solo porque es lo que ustedes encontraron. Porque si no, cuando tengan que poner la singularidad, cuando tengan que poner el grado de aprovechamiento o quieran contar por qué lo eligieron, y ahí van a tener que poner algo más que el Fitzroya cupresoide. A eso es lo que voy con, sean coherentes y redacten ustedes las cosas, ¿sí?
no hagan un copiar y pegar tan básico. Y con respecto a la 3, es decir, armé ese cuadro, ya clasifiqué Caminito, el Museo el Cementerio de la Recoleta, los bosques de Palermo, el Planetario, puse un museo, el Museo Malva, después puse una iglesia, la iglesia catedral, el Cabildo, bueno, armé distintas cosas, las preparé, puse la costanera, la reserva ecológica de Costanera Sur, para así también tenía una reserva natural. Listo, las armé y empiezo a identificar los recursos turísticos de tipo cultural. Entonces, de esos voy a seleccionar que tengo el museo, el cementerio, que tengo también Caminito, y voy a poner el tipo de turista cultural que hace referencia. Entonces yo voy a poner que, por ejemplo, el que visita el Museo de la Recoleta es un turista más de tipo cultural realmente identificado, el que tiene el interés, que lo ha buscado dentro de su viaje, porque nadie termina dentro de un cementerio de casualidad. En cambio, el Caminito, es realmente del tipo de turista, que es el que decíamos puede comprar souvenir tranquilamente y va a ir a sacarle una foto a la calle Caminito. Si no tengo mucha información, trato de describirlos acá un poco más profundamente para poder contar de qué se trata, y entonces puedo decir qué tipo de turismo cultural es. Si son de los que nosotros dijimos, el turismo cultural no es solamente el museo estático, capaz que hay un turismo cultural que tiene que ver con lo popular, capaz que hay una calle peatonal que no la había puesto antes, pero que es muy rica porque está llena de barcitos, de pizzerías, de heladerías, que son cosas tan tradicionales de Roma. O hay un turismo cultural en Roma ¿cómo se llama esto? De ropa, ¿sí? Es decir, que hay gente que visita simplemente Italia por ir a conocer alguna colección de algún diseño exclusivo, en lo que tiene que ver con los desfiles de moda de Roma. Entonces, eso también puede ser un atractivo, puede ser esos eventos y manifestaciones culturales, y que se dan en un lugar, en una escalinata gigante, y es ¡paf!, explosivo porque se dio la oferta permanente con alguna manifestación, y entonces encontré estos desfiles de Roma, o encontré en el río, en Vancouver, que se hace una representación para lo que había sido la llegada de los colonos, o una fiesta que se celebra en determinado lugar y explotó. Todo eso lo voy a poner en el 3 y voy a ver si encontré algo para poder identificar el tipo de turismo. Busquen cosas originales, les di datos, es decir, fechas patrias, cómo se las festeja. Piensen si fuera Buenos Aires, que bueno, celebraciones en el Colón, desfiles que se hacen en la 9 de julio. Piensen el acto que se hace en la catedral todos los 25 de mayo, para que se invita a los presidentes y es un acto importante. Bueno, busquen cosas originales. Realmente el tema de la moda en Roma nos puede abrir a un turismo cultural distinto, pero qué bueno saber que puede haber otro tipo de, una utilización de un patrimonio cultural con algo diferente. Bueno, piensen en ese tipo de cosas para la pregunta 3, ¿sí? A ver Sí. qué hay para que nos vuele la cabeza. Profe, ¿Escucho? Bueno, vale, profe, gracias. Sí, Karen. o sea que iba mal, ajá, o sea que lo estaba haciendo mal. No, porque yo había pensado, o sea, estoy hablando con respecto al 3. Sí. Uy, espere de que quería leer la pregunta y justo me la sacó. Ay, perdón. Eh, Va. cuando dice, Ya va, ya no, va. pero ya está, profe, ya lo tengo acá en mi pantalla. Ahí va. Porque yo Por- estaba pensando, o sea, cuando tenía que hablar sobre el perfil del turista que lo visita, con los videos de estos youtubers que me vi, Sí, hacía mucha énfasis, o sea, en realidad hacía énfasis a casi todo, los atractivos turísticos, pero como que me dio la sensación de que lo que más conocían, o sea, los visitantes más visitaban, era lo que serían las
o sea, las casas de los colonos, estamos hablando de una arquitectura histórica, Sí, y lo que serían las grandes construcciones, que eso está como en el centro de la ciudad, estamos hablando de que, wow, o sea, son unas construcciones, wow, súper modernas. sí. Estaba pensando en esto, pero si usted nos dice de que, o sea, como que me tendría que centrar más, por ahí de última me voy a la isla de Vancouver, que ahí es donde tienen unos tótem, que ahí supuestamente, o sea, como que hace referencia y quieren respetar de que, bueno, de que ahí antes de que ellos llegaran y todo eso, estaban estos pueblos aborígenes. Como que tendría que ir por ahí, ¿no? Y no tanto de hablar de las arquitecturas. Como que creo que Cualquiera de está las dos genial. cosas, Karen. Quería ver si encontraba la clase eh, donde vimos turismo cultural, la parte de clasificación de demanda. Por supuesto, Sí, cuando uno lo quiere hablar, turismo comunitario, video no, me parece que la tengo, profe. Ahí le digo qué clase es. A porque ver. en realidad, Biblia Me obligatoria, parece que la clase primero de septiembre la tengo anotada, la clasificación de la sí, demanda. a ver si la tengo acá. Que nosotros Eh, estuvimos viendo la sí, característica del turismo cultural. yo para mostrarles acá, a ver, dejar de compartir y les Ah, comparto. no, Sí, característica de la demanda tengo 8 de septiembre también. mira, a ver si me sale para recordar un poquito. En realidad es válido todo lo que quieras poner, Karen, porque, a ver si puedo acá, estoy viendo porque en la grabación me ha quedado, pero un lío. Esperen que lo vuelvo a acomodar. Acá, ahí está. Bueno, debería ser que estemos mejor. Creería que ahí va la grabación sintonizada. Cuando nosotros veíamos esto de características del turismo cultural, simplemente recordábamos, ¿se ve? Sí. Eh, ahí está. Lo que nosotros recordábamos era que había distintos perfiles de turistas, ¿no? Entonces, cuando uno identifica los atractivos, está perfecto cualquiera de los que identifiques. Está perfecto que identifiques lo arquitectónico, está perfecto que identifiques lo que tenga que ver con las comunidades primitivas, con las tribus que vivían. Está bárbaro. Lo que también cuando uno lee es tratar de pensar qué tipo de demanda es la que está recibiendo eso. Sí. En realidad, nosotros lo que veíamos es que la demanda del turismo cultural, esto de presentaba nuevos retos, las características, eh, que la parte de turismo cultural es la que ayudaba mucho, por ejemplo, para las grandes ciudades, permite que la gente vaya de una escapada a conocer un montón de situaciones, de experiencias, pero también veíamos que había un tipo de turismo cultural para todo, que había gente que se iba a ir a ver la calle de los Beatles. Entonces, piensen qué tipo de cultural puede ser. Piensen en tratar en estas cosas, ¿no? Si están motivados por la cultura, si cayeron y lo visitaron, es decir, si todo el mundo que va a Canadá va a visitar ese lugar, o si realmente hay gente que va exclusivamente, es decir, que proyecta su viaje a Vancouver como una cuestión de, viajó exclusivamente a conocer la forma en que esas tribus vivían. Entonces, cuando van a la isla puntualmente, quieren conocer la forma en que la gente vivía, cómo era. Bueno, o si simplemente era el turista reacio a la cultura, pero que lo conoce a caminito porque es parte del City Tour obligado en Buenos Aires, ¿sí? No importa lo que ustedes elijan, cualquier cosa de lo que ustedes elijan, tienen que hacer un relato sobre lo que es ese turismo cultural para ese lugar. Y generalmente qué tipo de personas son las que van a visitar eso. ¿Se entiende más o menos Sí. por dónde va la 3? Es decir, es profundizar en aquello que vieron. ¿Sí?
Perfecto, profe, gracias. Bien, vamos entonces ahora a lo que sería, vos Katy también me vas preguntando, yo voy avanzando, pero ustedes me preguntan con Sí, total sí, profe. confianza todo, si quieren dar ejemplos, por más que sientan que son los ejemplos más tontos del mundo, los damos, es el momento de dar ejemplos más tontos del mundo. Eh, y a ver si puedo Profe, cambiar, escucho. em, ¿cuántos recursos turísticos de tipo cultural más o menos nos aconseja de que mencionemos? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo quería hablar, hay un barrio que se llama, pasa que está todo en inglés, por eso que no me lo acuerdo. Se llama, se llama Commercial Drive, que Sí. ahí es todo comida. Hay restaurantes, hay bar, hay pubs, hay pastelerías. O sea, y es comida árabe, portuguesa. Es impresionante todo lo que hay. Bueno, y Mencioné la mencionar, pero la podés mencionar ahí y después las podemos describir justamente en las que pueden llegar a seguir. Como esa variedad, vos vas a poder trabajar muchísimo lo que tiene que ver con la diferencia de colectividades y bien, podés mencionar como que piensen que ustedes tienen definiciones de la OMT donde habla de que el turismo cultural es absolutamente todo lo que representa un valor cultural y un lugar como Vancouver donde hay tanta variedad de comunidades étnicas y que ofrece justamente una variedad de gastronomía, bueno, lo podés llegar a citar. La cantidad en realidad es que no les quede afuera ninguno que vuele la cabeza. Es decir, cuando ustedes eligen un destino, por eso yo siempre se los voy preguntando también de antemano, sepan que yo estudio ese destino antes también, ¿sí? Porque tampoco es que me sé todos los destinos del mundo. Entonces yo me pongo a investigar sobre los destinos de ustedes para ver qué cosas son las que más pueden sobresalir. Obviamente tiene que estar esas cosas que representan al destino cuando uno selecciona, ya sea para la jerarquización o las cosas que se puedan llegar a identificar para la parte cultural. Pero y algo importante cuando vos hoy mencionabas en el chat si es la uno, si es la 2, si es la 3. La realidad es que cuando uno termina de leer todo el trabajo práctico tiene que estar todo respondido. No me preocupa mucho si lo pusieron en la uno, en la 2, en la 3. Yo lo separo por preguntas por una cuestión de simplificarlo, pero si hay algo que iba en la 3 y está en la 2 y ustedes lo entendieron, ustedes lo explican entendiéndolo, es perfectamente válido. Eso no se da ningún problema. Yo lo único que quiero es que ustedes entiendan todas las cosas que ponen. Miren, acá por ejemplo, por eso decía la 4, capaz que hubo algo que quedó en la 3 y que es medio de la 4, no hay problema. Explique brevemente qué es el patrimonio intangible, es decir, para que lo puedan presentar, y qué tipos de este patrimonio identifica. Entonces, ahí, si ustedes ya desarrollaron mucho en la 3 una parte de gastronomía, porque lo tomaron como un patrimonio cultural, bueno, entonces ahí hacen alusión de cómo se explicó recientemente, el patrimonio gastronómico es una pata importantísima eh, y busquen justamente de cómo lo relacionan con el patrimonio intangible, es decir, cómo la gastronomía es parte de ese patrimonio intangible, es como ustedes la van a explicar, van a mencionar si existen rutas turísticas, van a mencionar si existen fiestas, si existen celebraciones, si existen danzas, si existen culturas, lo que ustedes crean, no se limiten solamente al patrimonio intangible, sino a todo, a las creencias, la religión. Roma puede tener un montón de cosas maravillosas para contar sobre religión. Seguramente ahí, con lo que vos decías del barrio chino en Vancouver, puede haber un montón de situaciones con respecto a otras religiones, cómo se producen diferencias de religiones. Entonces, todo este tipo de cosas que realmente pueden ser muy interesantes. Eh, en Cuba, la parte de Cuba increíblemente también recibe una gran cantidad de cultura china, de cultura afro, con todo lo que tiene que ver con los esclavos. Eh, Cuba, cuando era el momento de las producciones azucareras, de tabaco, de alcohol, de café,
y que estaba todo el tratado de esclavos, increíblemente había chinos, digo increíblemente porque uno parece como que no asocia Cuba con chinos y la cantidad de asiáticos que llevaban a Cuba era impresionante. La ruta de esclavos, entonces, ¿qué nos deja la cultura afro en la música cubana? ¿Qué nos deja las distintas improntas, ¿no? Bueno, eso es lo que ustedes pueden reflejar en la pregunta 4. Y si hubo cosas que la pusieron en la 3, las mencionan como antes lo he explicado. Y la Entonces, o sea 5, que podemos hacer, ¿cómo, perdón? o sea que podemos hacer tipo un informe, no hace falta que pongamos uno, Claro, dos, no, por supuesto, eso lo manejan ustedes de la forma en que cinco. quieran. Ok. Eh, lo que es lindo cuando uno lee estos trabajos finales integradores, cuando uno dice son el cierre de la materia, que lo que uno tiene que entender es que el alumno tiene comprensión de lo que se vio en la materia. Es así de sencillo. Y que tienen realmente la capacidad de aplicar lo que nos matamos dando teoría. Es decir, yo creo que cuando son clases teóricas muy pesadas, como a veces las que yo hago, que sé que es largo, 2 horas hablando y con un montón de contenido, no me cabe la menor duda que es para que después ustedes puedan hacer estas cosas y aplicarlas, ¿sí? Entonces, este trabajo práctico final integrador cumple esa función, integrar los temas y que los lleven a la práctica. Lo quieren redactar por preguntas, no hay ningún problema. Sí, siempre con un formato profesional, ¿sí? Con los que se les exige. Y el quinto, que se los voy anticipando, que es el que nos falta ver y que va a ser más sencillo, es que en realidad dentro de los paisajes que ustedes van a tener, sea en una ciudad, sea en un espacio abierto, siempre vemos que el paisaje tiene varios componentes. Va a tener los componentes estáticos y va a tener los componentes que le pueden dar vida, como puede llegar a ser, por ejemplo, la fauna, la flora. Entonces, vayan buscando ustedes para las 5, igual creo que tienen bastante para entretenerse con las 4, pero para que sepan, a medida que van buscando algo, pueden poner una carpeta paisaje o pregunta 5 y lo van guardando. Pero, por ejemplo, si yo elijo la Reserva Ecológica de Costanera Sur, algo muy característico es la variedad de aves, que para lo que es Buenos Aires, una ciudad muy grande, es tan pintoresco encontrar un espacio donde uno pueda ir y encontrar un montón de aves que son justamente por su proximidad con el Río de la Plata. Entonces, la fauna es un elemento muy pintoresco que tiene la particularidad de darle, es lo más importante un paisaje. Uno va en la ruta y grita, ay, mira un guanaco, ay, mira un ñandú, mira, se cruzó una liebre, y es como que uno dice todos los días, vemos una liebre y sin embargo la fauna genera eso en los paisajes y son muy interesantes de descubrir. Entonces vamos a ver cómo hay clima, hay factores bióticos, hay factores abióticos, y es ese paisaje cultural porque el hombre ya intervino, porque no estamos hablando de paisajes exclusivamente de parques nacionales, sino que estamos hablando en destinos que tienen una mixtura de componentes culturales y humanos. Entonces ese paisaje cultural es muy interesante para analizarlo en lo que hizo el hombre y en lo que tiene también la presencia de naturaleza. Eso para que vayan guardando en una carpetita pregunta 5, para que sepan lo que van a poner ahí y que con un solo caso, yo le digo, si fuera Buenos Aires, elijo Costanera Sur, describo el paisaje y listo. Creo que si van bien con los tiempos, van a llegar perfectamente a ser el último, así que no hay problema. No sé si me queda alguna duda, si quieren algo más. Estuvo todo muy claro, profe, gracias. Me resalvó, la verdad estaba yendo para cualquier lado. No, pero está Y ahora bien, voy y está bárbaro y no le tengan miedo si se van para algo. Lo que sí, siempre traten de focalizarse en esto. Imagínense que más allá que de este lado esté la profesora loca que quiere hacer todo este trabajo práctico y que hincha tanto con esto, piensen realmente
créansela por un ratito profesionales, además de alumnos, y búsquenle a todo un porqué y un objetivo para hacerlo. Créansela que ese documento lo puede llegar a leer cualquiera. Eh, lo más maravilloso cuando alguien escribe algo es pensar que del otro lado hay un público que no sabemos, porque acá lo lee La pesada de Claudia, buenísimo, ya sé que esto le gusta, le vamos a poner así, porque esto te encanta, vamos a hacer lo que le guste. Pero lo mágico de escribir es imaginarse que cualquiera que reciba lo va a entender. Y le voy a poder contar lo que estoy tratando de decir. Cuando uno lo piensa así, le va dando la forma y la coherencia como para que todo tenga un relato coherente. Esa es la mejor forma en que ustedes armen algo y sepan, voy bien. Cuando empezamos a saltear de un tema al otro, o cuando se repite, me pusieron una cosa, hicieron la jerarquía de una forma, después en la otra ni se acordaron, y cuando no pueden seguir algo coherente es donde uno dice, no está del todo bien realizado. ¿Sí? Igual tenemos instancias, ahora sí la parte de cátedra, tenemos instancias de recuperación, todas cuentan con un recuperatorio final, así que tranquilas por ese lado, pero ármenlo con coherencia profesional y van a ver qué bien les ve. Y otro consejito, esto, como después toca defensa oral, si ustedes encuentran una buena foto, una frase o describieron algo que les gustó, yo también, hay veces yo me armo, ustedes lo pueden presentar, yo les dije como quieran, supongamos que sea un PowerPoint, pueden hacer video, pueden hacer lo que quieran en la defensa oral. Pero yo muchas veces, es más, recién que les decía que estaba haciendo el PowerPoint de turismo rural para mañana, yo muchas veces voy viendo cosas y me separo. Vieron que a veces les pongo yo una frase de un autor que me encantó, la copio y la pego y me voy dejando el PowerPoint y digo, esto para cuando les vea turismo rural. Es más, voy viendo ahora cosas y digo, esto me sirve para marketing. Me voy al PowerPoint de marketing y me lo guardo en clase de introducción al turismo. Entonces, cuando ustedes van armándose cosas, piensen que de todo esto tengo que hacer una defensa, entonces me guardo una foto y digo, ya tengo algo y digo, foto para la presentación, esto lo tengo que poner en la presentación, y ya les va quedando también material para cuando tengan que hacer la defensa oral de todo esto que van a dejar plasmado en un escrito. Eso como consejo, ¿no? Cada uno lo hace como quiere. Está muy bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Varo, buenísimo. Bueno, dejo de grabar, esperemos que Lau lo pueda ver y les